Bueno, estamos listos entonces el día de hoy, martes, para comenzar y también compartir un poquito con todas las personas que nos ven por internet lo que, como les mencionábamos en la oportunidad anterior, no vamos a poder subir este retiro a internet, puesto que fue casi para estudiantes solamente de segunda cámara y es difícil compartir algunas partes que son más internas, pero sí queremos compartir un poquito, por lo menos un resumen y un sentido del trabajo que se realizó. Veníamos, como también les comentamos, bastante impactados. Ahora estábamos mismo comentando que bueno, estamos con noticias bastante fuertes, un poco tristes, ¿no? De nuestra humanidad, pues por varias latitudes y altitudes de nuestro planeta, sintiendo pues definitivamente que quisiera uno tener muchos brazos, mucha presencia en muchos lados para poder ayudar, ¿no? Sin embargo, bueno, nuestra cooperación también es a través de la enseñanza y de la reflexión de todos nosotros, y bueno, ya habrá oportunidad más adelante también de continuar con nuestros trabajos del tercer factor de la revolución de la conciencia. Buenas noches, bienvenidos. Entonces, mencionábamos un poquito que después del retiro queríamos compartir un pequeño resumen. Y claro, para los que nos dejaron de ver en estas fechas y para los que nos ven por internet, estamos saltando de las enseñanzas del budismo ahora pues al cristianismo, y no solamente al cristianismo, sino a la parte o a una de las partes más profundas que a todos nos toca también reflexionar, en este caso pues el sentido del Apocalipsis. Entonces, bueno, les estábamos mencionando que el retiro constó de 3 días, y en esos 3 días nosotros nos abocamos a estudiar también, y no tanto a nivel intelectual, sino más en el corazón, a sentir la enseñanza que el maestro Samael nos dejó en este aspecto del Apocalipsis. Decirles que es un libro que no ha sido muy deteriorado, porque como no es tan fácil de comprender, pues se ha mantenido casi íntegro. Entonces es un libro maravilloso, una de las revelaciones más maravillosas creo que nos da el maestro Samael en este campo. Y bueno, compartirles que el libro, nos dice el maestro que en su revelación interna encontró que está dividido en 3 partes, por eso es que decíamos que a nosotros nos coincidió muy bien. Sí, decirles que si en 3 días no pudimos profundizar en todo lo que nos gustaría, pues mucho menos en 1 hora vamos a poder avanzar. Pero sí, para los que no pudieron asistir, sí, para los que se están formando en este trabajo, es muy importante que comprendamos que es una revelación realmente de nuestro trabajo interno muy profunda. La primera parte la tituló El Hijo del Hombre, y nos dice que la revelación es sobre las enseñanzas de la senda del filo de la navaja. La segunda parte del Apocalipsis nos dice es el libro sellado, y es su revelación sobre los tiempos que nos toca vivir en esta humanidad. Y la tercera parte, la Nueva Jerusalén, nos habla de la tierra futura, tanto interna como externamente. Entonces, en la primera parte, que es la que nos toca mencionar, solamente darles una pequeña introducción que también él nos da y nos aclara. Nos llamaba mucho la atención lo que les mencionábamos, ¿no? Dice, los hechos hablan por sí solos, los pavorosos cataclismos que azotaron a Chile recientemente. Bueno, pues un libro escrito por ahí del año 1960, ¿no, Gabriel? 60, entonces pues nos coincidía porque empezábamos el retiro y acababa de venir también este temblor en Chile, en nuestro país hermano, y bueno, pues todo nuestro apoyo para todas las personas que están sufriendo, y que sepamos también que el Apocalipsis en su segunda parte, como tiempos del fin, pues se vive por partes. Todo esto se ha comprendido tan mal que una persona siempre está
esperando y esperando que le digan cuándo se va a acabar el mundo, y realmente este libro no trata de cuándo se va a acabar el mundo, porque primeramente el mundo no se acaba, cada planeta da asiento a 7 razas, de las cuales nosotros somos la 5ª raza, y lo que realmente necesita sufrir ya un cambio es nuestra 5ª humanidad para formar esa nueva Jerusalén o esa 6ª raza que se dice recibirá el nombre de raza Coradi. Ahora, día, hora exactamente, pues no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que nosotros estamos viendo que cada país está viviendo por etapas ese apocalipsis. Como alguien preguntaba, qué difícil está la crisis económica, y le contestaba a un economista, bueno, pero a ver, ¿de qué crisis me estás hablando? De la que tenemos ya casi veintenas de años o no sé cuántos, hasta siglos, de hambruna mundial que existe, o de la de hace 10 años o de la de hace 5 años, o de cuál crisis me hablas, porque realmente para nosotros hay crisis cuando nos afecta, y cuando no nos afecta no estamos interesados en nuestra sociedad, en nuestra raza, de la cual no hemos comprendido que somos células como parte de un organismo, ¿no? Y que pues se nos está engangrenando el pie, se nos está volviendo canceroso el brazo, se nos está poniendo tumoroso el cerebro, el corazón se nos está deteniendo, es decir, esto es lo que es un apocalipsis más a nivel de una sociedad, ¿no? Pero este libro maravilloso trata del desarrollo interior, de que cada uno de nosotros podamos vivir nuestro apocalipsis, muy relacionado a los 3 factores de la revolución de la conciencia, muy relacionado a lo que es el desarrollo, hasta podríamos decir científico, de lo que sucede en nuestro laboratorio interior. Y esa es la primera parte de la que nos habla el maestro Samael, en donde él nos dice: llamamos a todas las religiones, escuelas, filosofías, creencias, ciencias, etcétera, 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 a todo ser humano que quiera hacer este trabajo. Aquí les entrego, dice, pues una revelación maravillosa que nos indica dónde está la clave, cómo podemos despertar, desarrollar ese apocalipsis interior hasta la conquista final, que es el nuevo nacimiento interior o el nacimiento segundo, o la creación del hombre solar, la autorrealización íntima del ser, y como queramos llamarle de una y de otra manera, podemos encontrar en todas las culturas una alegoría semejante, ¿sí? Entonces, si hay algo en lo que quieran participar, pues con el mayor de los gustos. Estamos dando resúmenes muy cortos, pero queremos compartirlo también con todos. El maestro Samael nos dice que este capítulo, El Hijo del Hombre, pues trata de la llegada que todos conocemos en forma simbólica como la llegada del Hijo del Hombre. Es decir, a nivel bíblico se menciona la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero a nivel interno y de un trabajo profundo, la llegada o el nacimiento del Hijo del Hombre viene desde adentro de nosotros, ¿sí? Es esa unión del alma masculina, del alma femenina, hasta su nacimiento espiritual, que es esa famosa triada del cual una virgen ha fecundado o ha sido fecundada por ese Espíritu Santo, su tercer logo, su esposo divino, y del cual ha nacido el Cristo. En este caso, la conciencia humana, en este caso, el cuerpo de voluntad, el íntimo, hasta su total realización, ¿no? Entonces, la llegada del Hijo del Hombre es también, como dice, el primogénito de los muertos, porque significa que es el hombre que ha vencido a la muerte. ¿Qué significa el hombre que ha vencido a la muerte? Pues el que ha logrado la muerte interior, la muerte de sus defectos, para que nosotros empecemos a entender un lenguaje universal, y que cuando nosotros, como hicimos posteriormente, pudimos visitar pirámides, templos maravillosos todavía hoy levantados de la antigua civilización maya, podamos observar en sus dibujos, en sus
relieves, esos símbolos de muerte y comprender que sea cristianismo, budismo o mayas o aztecas, siempre habla del mismo símbolo. Aquel que logra morir psicológicamente, como en ese juego de pelota inclusive que podíamos ver, un hombre decapitado, aquel que ha ganado el juego de pelota, ¿no? Va con los órganos creadores, como se dice, con la energía levantada, son símbolos fálicos que se ven allí, maravillosos, y que al final termina dándole el derecho a que de su cabeza, que ha sido decapitada porque ha muerto en los egos, puedan nacer 7 serpientes, que son 7 cuerpos, y que también estará relacionado, obviamente en este campo, a los 7 chakras, ¿no? De cada cuerpo tendrá sus 7 chakras. Bien, entonces, como una inspiración quisimos poner una frase del libro, dice, Hijo del hombre, revélanos lo oculto, cada sinfonía deliciosa del cosmos inefable, cada nota, cada melodía escondida tiernamente entre el encanto purísimo de las fragantes rosas exquisitas de los jardines del nirvana, es la viva encarnación de tu palabra. El Hijo del Hombre también es el Verbo, por eso el Apocalipsis está escrito por Juan, el apóstol que nos representa el Verbo. Juan es I-E-O-U-A-N-O-M. Son los mantras de las 7 vocales, es el Verbo creador. Recuerden ustedes que entre Pedro y Juan, a nivel de apóstoles, hay que pasar por ese puente, ¿sí? Hay que decapitar al ego y hay que lograr esa resurrección interior. Bien, entonces para realizar este trabajo, como un resumen decíamos, hay que levantar esos 7 chakras, hay que levantar después de esos 7 chakras, esas 7 serpientes de fuego y luego 7 serpientes de luz. En esta parte del Apocalipsis específicamente nos habla lo que se dice simbólicamente, Dios le habla a cada una de las 7 iglesias. Creo que en la siguiente de las slides se puede mencionar, lo mencionábamos también en el libro de Magia Crística Azteca. En la siguiente nos habla sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, donde nos dice Juan que bueno, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias, allí lo vamos a dejar un momentito, para que nosotros entendamos que es nuestra conciencia, es ese Hijo del Hombre, es nuestro Cristo interno, en cierta manera el que está hablando a esas 7 iglesias, y le dice a Juan, como apóstol que escribe el Apocalipsis, que significa revelación, es el libro que cierra la Biblia, vamos a decirlo así. El Génesis es el alfa, la creación, que es totalmente simbólico. El Apocalipsis es el omega, es decir, con lo que se cierra un trabajo también interior. Entonces, vamos a decir que nuestra propia conciencia, nuestro propio ser, nos está alertando sobre el trabajo de estas 7 iglesias. Muchos de nosotros por allí seguramente cuando venimos por primera vez a estos estudios decimos, pues es que yo fui a un curso de tal o cual filosofía donde a mí ya me despertaron los chakras, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, el Apocalipsis, dice, pues creo que te han engañado, ¿verdad? Te han engañado porque realmente los chakras no despiertan por un curso que tú tomas, sea barato, sea caro. Los chakras no despiertan solamente porque pues hiciste, como dice el maestro, algunas posturas de yoga o algunas ya un poco de circo, dice, y no es así. Los chakras se estimulan a través del trabajo interno. Los chakras se estimulan con los mantras. Los chakras se ponen a trabajar en una forma más armónica
con nuestro recto actuar, recto pensar, recto sentir, uso correcto del verbo, las 8 virtudes de Kundalini. Pero los chakras despiertan, se desarrollan, se nutren y se alimentan solamente en base a la energía sexual, solamente en base al trabajo de la alquimia, en base al trabajo del alquimista, del hombre y la mujer en esa sagrada unión de matrimonio, vamos a decirlo, que produce ese despertar de esos fuegos interiores, y entonces con trabajo interno, con muerte del ego, los chakras comienzan realmente a despertar. Y por eso les digo, cuando uno lee el Apocalipsis, comprende que pues le han engañado, ¿no? Si uno cree que ya le despertaron los chakras y que ya hasta puede curar y que aquí, que allá, pues lo único que uno está haciendo es desgastando su poca energía que tiene, ¿no? Porque realmente los chakras despiertan en base a un trabajo real y solamente bajo la transmutación de las energías sexuales o creadoras. Entonces dice, bueno, que la clave está en la mujer, en la unión del hombre y la mujer. Ya sabemos que en su aspecto negativo, el hombre y la mujer unidos, derramando su energía creadora, pues lo único que logran es esa serpiente negativa, esa serpiente tentadora que bíblicamente se muestra como la que tentó a Adán y a Eva, ¿verdad? Es decir, es la energía sexual mal canalizada que te tienta a solamente usarla como objeto de placer. Entonces, pues creo que a todos nos fue quedando claro nuevamente y en una profundidad mucho mayor que realmente la clave siempre está en la transmutación. Si nosotros queremos trabajar con la serpiente superior o la energía superior, necesitamos conocer, comprender y trabajar la transmutación. Si nosotros queremos ser parte de Vicente y toda la gente, como nos dice el maestro, si queremos ser parte del montón, si queremos ser parte del destino de un apocalipsis humano, bueno, pues entonces también nos aclaran muchos grandes maestros, pues entonces dedícate a divertirte, dedícate a reventarte la vida, porque para ti no hay más futuro, ni en esta vida ni después de esta vida. Pero si nosotros hemos ido comprendiendo que esto no es todo, que la lucha de esta vida es solo un pestañear, y que nuestra vida se alarga a muchas existencias y que el objetivo final es una lucha de encontrar la felicidad, la paz, de estar libres de deudas kármicas, de poder encontrar sabiduría, de poder sentir ese universo y todas sus leyes. Si tenemos esas aspiraciones que son muy diferentes a una vida común y vulgar, pues entonces necesitamos conocer los misterios del sexo, conocer los misterios de la alquimia y trabajar también con estas 7 iglesias o 7 chakras en forma correcta. Tenemos que crecer en forma correcta porque, como se dice, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Y realmente es muy difícil ni convencer, porque no estamos para convencer, pero es muy difícil hacer comprender a las personas cuando ya vienen muchas veces creyendo que tienen sus chakras despiertos, creyendo que son grandes maestros, creyendo que no conocen la alquimia. Bueno, es muy difícil, ¿no? Incluso tuvimos una experiencia por allá en Loltún, un personaje que nos pareció muy admirable y que nos gustó mucho, su guía turística, que no fue turística sino fue esotérica. Le pedimos un paseo más esotérico y él dijo, bueno, yo soy sacerdote maya, y nos gustó mucho, ¿no? Su guía, las palabras mayas que dijo, el camino que dijo, bueno, esto ha sido una práctica de curación, nos fue llevando por lugares que no llevan al turismo propiamente, nos pudimos hacer algunas meditaciones, pudimos hacer algunas cosas hermosas, pero mientras no conozcan la alquimia, pues igual estamos todos atrapados, ¿no? Bien, no sé si hay algún comentario, alguna duda.
Antes de comenzar este capítulo, pues nosotros realmente, si pudiésemos tener tiempo, comenzaríamos con una meditación interna para encontrar esa inspiración. Hoy nos toca ver la parte más teórica, el jueves podremos hacer nuestra práctica con estas 7 iglesias. Pero nos dice la primera de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El verbo, ¿verdad? Decíamos, el Cristo interior le comunica a la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el Hijo del Hombre, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, el candelabro de 7 brazos, o sea, 7 luces, 7 chakras, etc. Dice esto: ¿cuáles son las virtudes que se necesitan para abrir la iglesia de Éfeso? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí, para comenzar, para este primer trabajo de este chakra, la paciencia. Recordemos las pruebas de Egipto, ¿verdad? La paciencia, la prueba de tierra, la tenacidad y la paciencia. Muchas veces en estos estudios queremos las cosas rapiditas, sin haber hecho nada, sin haber pasado pruebas, sin habernos fogueado en la vida, sin nunca haber sentido lo que es una crisis económica, una crisis espiritual, una crisis matrimonial, o sea, queremos rápido las cosas, y cuando las cosas nos empiezan a ir mal, nos impacientamos. Entonces nos dice, la primera es la paciencia, y dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, nos devela el maestro Samael, los que no transmutan sus energías. Por mucho que hablen muy bonito, si no transmutamos las energías, si no conocemos de la energía creadora, su misterio, su importancia, ¿de qué me sirve ir a la mejor plática del mundo si no tiene la base real? La base real es de transmutación, y por lo tanto aquí dice, el falso apóstol es el que fornica, dice la palabra textual, y la voy a decir esta ocasión. Para las siguientes ocasiones voy a decir el que no transmuta. Pero para que se entienda bien, el que derrama su energía sexual, el que anda en uno y en otra y en otro y en otra pareja, el que no conoce los misterios del sexo. Dice, ya has sufrido y has tenido paciencia, porque con sufrimiento y paciencia, decíamos, se abre la iglesia de Éfeso. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor es el amado eterno, el Dios interno, el inefable. Cuando el alma abandona al bien amado, sufre lo indecible. Este primer chakra, sí. O sea, claro que a lo mejor estos textos son del Apocalipsis. Sí. Se están... Sí, los textos son extractos del Apocalipsis, eso creo que se está entendiendo de San Juan, y el maestro pues nos lo devela. Nosotros leemos las partes pues que se pueden en una hora, pero la explicación es la que la Gnosis nos enseña, ¿no? Entonces dice, yo sé que tú estás trabajando, vamos a decir que alguien está comenzando este trabajo y está empezando a aplicar la paciencia, pero tengo algo contra ti, dice, has olvidado tu primer amor. El primer amor de ustedes, ¿cuál es? Cuando a uno le dicen, ¿cuál es tu primer amor? Alguien dice, ay, pues el de la secundaria, ¿no? Es el de la primaria. Cuando por primera vez sentí ese chispa, esa inquietud, ¿no? Con una persona del sexo opuesto. Pero otra persona un poco más profunda podrá pensar o podrá decir, mi primer amor es el de mi madre, el de mi padre, que me trajeron a este mundo, ¿verdad? Cuando era bebé, el primer amor que sentí, lo más puro que pude sentir, pues fue hacia mis padres, porque incluso si ustedes hacen una retrospección, sabrán que al hijo le duele en el alma ver que los padres discutan, ¿no? Le duele en el alma, se vuelve un trauma, se vuelve una cuestión difícil de superar, el ver, el tener que elegir a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, ¿verdad? Es decir, eso es, miren,
una forma de vivir la enseñanza maravillosa y de prepararse para aquellos que tienen hijos, ¿no? Pero yendo todavía más a fondo, el primer amor antes de nacer, antes de tomar cuerpo físico, es el del ser interior, es lo que nosotros somos en realidad. Ese es nuestro primer amor, nuestro ser. Si nosotros nos sentimos desafortunados en el amor, si nosotros estamos buscando el placer de lo que llamamos el amor, entonces necesitamos profundizar, porque realmente lo que no puedas hacer para tu ser, no puedes hacerlo para el ser de los demás. Y de ahí nace el primer amor. El que ama a su ser y en base al fundamento de su ser actúa. Puede decirse entonces que ama a los demás. Mientras nosotros no amemos a nuestro ser, no podemos amar a los demás. Y eso en la psicología que le llaman de motivación y superación personal lo han tergiversado con que hay que quererse primero a sí mismo y después a los demás, ¿no? No se trata de quererse a sí mismo, porque quererse a sí mismo es ser orgulloso, ser egoísta, ser envidioso, primero yo, después yo y después yo. No. Aquí se habla de tu primer amor, tu ser, lo que tú eres en forma profunda. Este primer chakra, esta primera base del trabajo nos enseña a ser pacientes, soportar lo que llamamos sufrimiento entre comillas, que muchas veces ni siquiera lo es falta de comprensión, es ignorancia, ya lo decíamos en el curso del Tíbet, y encontrar nuestro ser, amar nuestro ser, ponernos en manos de nuestro ser. Es decir, yo quiero una casa de 3 pisos, pero me pongo en manos de mi ser. Y a veces no me da ni la casa, ni siquiera me da la casa, ¿no? Me pone a hacer otras cosas. O yo quiero un novio, una novia alto, guapo, güero, rubio, tal, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sí, pero si tú no eres sereno, no eres paciente, no sabes serenarte, no encuentras lo que tu ser te está dando. Y entonces resulta a veces que la pareja ideal no es lo ideal para ti, es lo que necesitas, es lo que para ti puede ser la oportunidad de un trabajo superior. A veces, como alguien dijo, bendito el problema, bendita la crisis, bendito el sufrimiento, si con eso reacciona nuestra conciencia y nos hace comprender qué es lo que verdaderamente importa. ¿Sí? Esta primera iglesia se despierta con los encantos, sí, del amor. Preguntan, ¿será que este planeta ya está llegando a su fin? Pues el grado de degeneración de los seres humanos es espantoso. ¿Y será que estamos viviendo los preludios del apocalipsis? Sí, los preludios los estamos viviendo desde hace 2000 años con la llegada de Jesucristo, con la creación de un imperio que, bueno, tampoco quiero que parezca racismo, ¿no? Simplemente con el Imperio Romano, pues vino lo que hoy tenemos como sociedad, una sociedad de circo y de pan, ¿verdad? Bueno, casi sin pan, pero de circo sí mucho, de distracción, en fin, pero el día que se hable del segundo libro, que versa sobre los tiempos del fin, allí podemos profundizar un poquito más, ¿sí? Bien, la segunda de las iglesias, la iglesia de Esmirna, dice y escribe al ángel atómico de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, ¿quién es el que estuvo muerto y vivió? Históricamente Jesucristo, ¿verdad? Nos dicen acá. Internamente, el alma, ¿verdad? El proceso de la muerte del ego para que el alma pueda vivir. Si el ego no muere, el alma está quedándose desnutrida hasta que muere, ¿no? Porque también el alma, pues, muere. Y entonces pasa a desintegrarse a lo que llamamos los infiernos, que, bueno, ya tenemos una conferencia de esa explicación, ¿no? A nivel psicológico. Dice, yo conozco a la iglesia de Esmirna, que sería, bueno, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso,
nos está hablando de la transmutación de las energías. La iglesia de Esmirna nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Estos tres aspectos que menciona son condiciones fundamentales para despertar la iglesia de Esmirna. Por eso les digo, ¿verdad? O sea, alguien que pagó un curso carísimo donde le despertaron los chakras y no ha sentido la punzada, la prueba de la economía, no ha sentido la prueba de la tribulación, no ha superado ninguna de estas pruebas, pues por mucho que diga yo pagué mi curso, no puedo tener despierto ningún chakra. Pero tampoco es una cosa que nosotros estemos aquí dogmatizando, es algo que conforme vaya avanzando vamos a ir comprendiendo a qué se refiere. Dice: pero tú eres rico espiritualmente, entre comillas, y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada a lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel del dolor. Estamos hablando ahora a nivel del bíblico, ¿verdad? Estuvimos antes hablando del budismo, ahora nos estamos sintonizando a un vocablo, a un lenguaje de una época, de un momento, de un lugar, pero estamos escarbando los símbolos para encontrar el significado oculto. Sí. ¿Y cuál será nuestro trabajo interior a realizar para salirnos de este mundo de ilusión? Es lo que estamos mencionando, hay que despertar conciencia y despertar conciencia en el trabajo interno, hay que despertar los chakras, hay que desarrollar los poderes, hay que renunciar a los poderes, hay que morir. Bueno, se los resumo en los 3 factores: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Ese es el trabajo que la Gnosis nos enseña. Dice: para que seáis probados y tendréis tribulación, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es el último chakra ubicado aquí, en la glándula pineal, ¿verdad? En la mollerita que los bebés cuando nacen todavía tienen abierta, ¿sí? Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, de la muerte segunda, del infierno que se conoce. Para no avanzar, no tardarnos tampoco todo. Dicen: necesitamos llegar a la suprema aniquilación del yo para recibir la corona de la vida. Entonces, junto con el chakra anterior, nosotros necesitamos la transmutación de las energías, porque solo las energías ascendentes por la columna vertebral que llegan hasta nuestro cerebro y luego descienden al corazón nos permite precisamente realizar este trabajo de despertar los chakras. Por eso les digo, es algo bíblico, pero también científico, porque es una energía real que sube desde las glándulas creadoras hacia lo que sería la columna vertebral y asciende nutriendo el cerebro y el corazón. Bien, ¿de esta iglesia alguna otra duda? Bien, tenemos entonces esta iglesia situada en las glándulas sexuales. La iglesia anterior de Esmirna la ubicamos, de Éfeso la ubicamos en el huesito coxigio que se conoce como tribeni o el coxis. Básicamente es donde se dice que entra en contacto la energía masculina, la energía femenina, haciendo como un choque eléctrico que sube por la columna vertebral. Todo esto, para los que no lo conocen todavía completamente, pues se los estamos por explicar. Pero bueno, ubíquenlo, recuérdenlo, porque está relacionado a ese trabajo de alquimia. Tenemos entonces la iglesia de Pérgamo, la que continúa, dice: y escribe el ángel atómico de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás, bíblicamente hablando, en nuestro organismo? En el plexo solar. ¿Por qué está ahí? Porque es el centro de las emociones
es la parte más relacionada a los deseos, emociones y deseos. Por eso le habla así, dice, en la región del ombligo está la silla de Satán. Le dice a la iglesia, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, de la que yo aborrezco. Nuevamente nos habla ahora del deseo, en este caso en su raíz básica el deseo sexual, y después de ahí todos los deseos y todas las emociones negativas. Dice también entonces, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré de comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná del cual se han alimentado, dicen 40 años los israelitas? Será, pues muchos dicen que una energía, otros dicen que respirando, que se puede vivir sin comer, y bueno, son muchas las teorías y en cierta manera existe la posibilidad, pero el maná del desierto es el alimento de la transmutación. Es lo que se dice bíblicamente, que la Virgen, por ejemplo, María, no come nada inmundo. El no comer nada inmundo se refiere al alimento de las impresiones, a no desear, a ya no comer del alimento de impresiones de la vida normal. Es aquel que vence eso, bueno, pues supera a esta iglesia también. Dice, las virtudes que se necesitan para abrir esta iglesia son la castidad, la lealtad, la fe y la obediencia al Padre. Entonces vuelvo a repetir, es un poco difícil decir que porque fui a un curso ya tengo mis chakras despiertos, porque castidad, fe, lealtad, obediencia, no es algo que se conquista en un día. Muchas veces es todo un principio de vida, ¿sí? Fe, ya hemos hablado de la fe, no de la fe de iglesia, sino de la fe en hechos, en obras. Castidad con la alquimia, lealtad pues a tus principios, a tus valores, y obediencia pues al ser, ¿sí? Yo quiero, volvemos a repetir, yo quiero vivir en un lugar, pero pues el ser me está enseñando que tengo que hacer esta obra. Yo quiero lo mejor, yo quiero ser feliz, yo quiero no tener preocupaciones, yo quiero muchas cosas, pero mi ser, la vida en sí misma, y entre las leyes que nosotros estamos sometidos, pues a veces no me pone la vida que yo quisiera. Y si, como dice el Dalai Lama, nos proponemos a combatir porque no sabemos aceptar las cosas que tenemos y de ahí partir para superarlas, si no simplemente nos quejamos, entonces pues no estoy siendo obediente en forma, vamos a decir, interna a ese ser que me dice, aprende la lección, y de ahí sale adelante, ¿sí? ¿Algún comentario sobre la iglesia de el centro emocional? Bien, pasamos a la siguiente iglesia en el corazón. Está ubicado este chakra, la iglesia de Tiátira. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Está ubicado ya en el corazón. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice el maestro, amor, fe, servicio, paciencia son virtudes necesarias para el corazón, para la iglesia del corazón. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Es que esta palabra es bíblica, ¿verdad? Es bíblica totalmente. Dice, Jezabel significa la ramera simbólica de la Biblia, la mujer ramera vestida de púrpura y escarlata, es la mente intelectual, ¿sí? Le habla al corazón y le dice, yo sé que tienes cariño, fe, que ya has pasado las pruebas de las otras iglesias, pero tengo contra ti que permites que la mente intelectual afecte, ¿verdad? Es decir, la mente. Una cosa es el deseo,
cuando está vivo el deseo, pero lo superas y te propones con una disciplina a trabajar. Pero luego viene la mente y secretamente te dice, pero qué de malo tiene, ¿no? Pero ¿por qué sería un poquito total, no? Si estás a dieta, bueno, pero un poquito, bueno, pero hoy no, ¿verdad? Entonces, tú te pusiste y dijiste, me aguanto, no me como esto, no hago lo otro y me pongo. Pero donde entra la mente, dices, pero total, ¿qué, no? Esto es lo que dice esta iglesia. Dice, y he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieran de las obras de ella. Jezabel es todos los que adulteran con la mente, los moradores de la tierra, los potentados del oro y la plata, los buitres de la guerra y los intelectuales que aborrecen al Eterno. La falta de espiritualidad es uno de los defectos que se castigan fuerte. Sí. Está preguntando cómo podemos sacrificarnos por nuestros semejantes. ¿Cómo podemos sacrificarnos? Pues hay muchas maneras, ¿verdad? Cada uno lo siente en su nivel y hay que obedecer, como decimos, esa voz que nos dice muchas veces ayuda. A veces es quitándose el pan de la boca, a veces es por una labor que uno hace. En lugar de quitarte el pan es que no tienes que comer, ¿verdad? Como muchas veces sucede cuando estás iniciando esta labor o en medio de esta labor o al final. Solo Dios sabe cuándo le toca a uno pasar por eso. Y hay labores sociales muy hermosas. El sacrificio por la humanidad es como una moneda que nosotros vamos a acumular. Si nosotros damos dinero, pues nos ayudan de una manera. Si nosotros, además de dar dinero, damos tiempo, damos amor, damos cariño, bueno, la moneda seguramente será una moneda más grande. Si enseñamos el camino interior de la revolución de la conciencia, pues el cheque es grande, queridos amigos, y no es que ese cheque se vea que te va muy bien, o sea, no se trata de que alguien diga, pues entonces yo voy a dar, voy a enseñar la gnosis, por ejemplo, ¿no? Y después dice, uy, me fue re mal, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una ayuda interna muy, muy poderosa, el que te ayuden a la comprensión, a pagar tus deudas, que te pongan en el trabajo. El que enseña trabajo, recibe trabajo, ¿no? Esto es interesante de comprender también. El que enseña perdón, recibe perdón. El que ayuda con economía, no le falta tampoco. Y así, entonces hay muchas maneras de ayudar, lo que uno siente en su corazón. Bien. El sendero secreto, dice el maestro, del corazón es sabiduría y amor. La sabiduría del sello del corazón es para los niños, para aquellos que no adulteran con Jezabel. Y nos dice debemos tener corazón de niños, mente de niños nuevamente. Por eso Cristo dice dejad que los niños se acerquen a mí, pero no se refiere solamente a los niños chiquitines, sino a los que han purificado su mente y su corazón y son simples como los niños, ¿sí? Eso es muy diferente a la complicación de la mente, a la imagen, a la vanidad, a tantas cosas que la mente guarda como una guarida también de pensamientos que nos están siempre torturando. ¿Y qué dirán de mí? ¿Y por qué dijeron así? Y mira lo que pasó, y mira lo que esto, y cómo voy a hacer, y por qué voy a hacer. O sea, eso es no tener mente de niño. El que tiene mente de niño, bueno, vive simple, sabe vivir y puede ser un gran maestro de sabiduría. No se confundan con la niñez solamente física. Está inspirada en el pequeñín, porque cuando el niño es muy pequeño y su conciencia está muy floreciente, entonces sus ojitos, todo, ¿verdad?, es puro amor, ¿no? Cuando al niño le empiezan a entrar sus ceguitos, como ahora la personalidad se está desarrollando muy rápido, entra más rápido los ceguitos, pues entonces no se refiere a ese niño, ¿no?
Y bueno, también nos dice que nos escudriñan internamente los riñones y el corazón en este chakra, que el maestro aquí nos recomienda la oración y la meditación también, y que tienes que ser capaz de dar hasta la última gota de sangre por amor. Él nos dice, por ejemplo, cuando se refiere a un matrimonio, cuando alguien le preguntaba al maestro, maestro, ¿me caso con esta mujer, me caso con este hombre? ¿Será que es el que me conviene? Casi siempre uno pregunta eso, ¿verdad? ¿Será que es el que me va a hacer feliz? ¿Será que es el que me conviene? El maestro les contestaba al revés. ¿Eres capaz de dar hasta la última gota por esta mujer o por este hombre, de la última gota de sangre? ¿Eres capaz de morir por esta mujer, por este hombre? Entonces, claro, era un choque más a la conciencia, y entonces uno en su alma dice, le amo, ¿verdad? O sea, como venga. Entonces, cásate, les decía. Decía, no, pero es que no sé si tiene dinero, si no sé qué, ¿sabes qué? Mira, haz lo que quieras. Tú lo que estás buscando es una forma legal de cometer tus fechorías, decía también, ¿no? Dice el maestro, sed caritativos, precisamente aquí hablando de cómo podemos ayudar, le dice al chakra del corazón, sed caritativos, no te olvides de ser caritativo. Y con ser caritativo no se refiere solamente a llevar la limosna, porque acuérdense que hay siempre sus pros y sus contras, sino que un corazón caritativo es un corazón que no guarda rencor, es un corazón que perdona. Habla aquí en este chakra del trabajo con los resentimientos, con el perdón, con olvidar la ofensa, con besar el látigo de aquel que nos profiere golpes, ¿verdad? Con besar las sandalias de aquel que nos humilla, de aquel que nos trata mal. Despertar este chakra, queridos amigos. Bueno, yo insisto mucho que un curso de 15 días no te da derecho a decir que tus chakras están despiertos y que hasta puedes curar personas, porque lo único que estás haciendo es, de la poca energía que tú tienes, pues regalarla sin ninguna inteligencia. Dice, este es este chakra, ¿verdad? Dice el maestro, vístete de luz, hermano. Escuchad los 10 místicos sonidos del corazón tranquilo. La lucha del Satán es terrible, pero la mujer siempre sella el sepulcro de los iniciados con una gran piedra, haciendo alusión a cuando Jesucristo se supone que es crucificado y lo embalsaman, lo entierran. ¿Se acuerdan que en las tumbas en ese tiempo eran unas como cuevas y las mujeres, las santas mujeres, cierran con una piedra? Eso es un símbolo de que solo el trabajo del iniciado con su mujer sacerdotisa, solo la mujer en este campo puede levantar al hombre, y por eso sella el trabajo con una piedra. Por eso Hércules sella el trabajo detiene con cuál es la hidra, ¿no? Le pone una piedra gigantesca sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que solo con la canalización correcta del trabajo de la piedra, que es el sexo, sobre el cual se edifica la iglesia de Pedro, ¿verdad? Pedro es piedra, y le dice Cristo, sobre ti edificaré mi iglesia. Esto significa un símbolo en el cual solo el trabajo se sella, se trabaja bien con la transmutación nuevamente de las energías en ese matrimonio. Es maravilloso el trabajo de la alquimia. Tenemos luego la iglesia de Sardis en la laringe creadora. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, es decir, el verbo, que vives y estás muerto, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir. Afirma las otras cosas que están para morir, nos dice el maestro Samael, es decir, afirma el trabajo de la muerte del ego. Cuando la energía llega al chakra de la laringe, el verbo de ese maestro se vuelve un verbo de poder. Dicen que los ángeles crean cantando. ¿Por qué? Porque el verbo es como una laringe creadora. Entonces, afírmate todavía más en la muerte del ego, porque tu verbo tiene ya un poder, ¿sí? Recuerda que todas las obras del yo son malas, resuélvete a morir, quítale al yo su alimento y él se desintegrará.
El alimento del yo son los defectos. No justifiques tus defectos ni los condenes, compréndelos como en una meditación. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré por ti. Dice el maestro, recuerda que los tiempos del fin ya llegaron. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andaron conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas son la transmutación. Todo es transmutación, queridos hermanos, en el Apocalipsis y en los libros sagrados ya más profundos, todo es transmutación. Recuerden que las aguas son negras al inicio, todos estamos caídos, pero cuando se resuelve hacer el trabajo en matrimonio, esas aguas negras de pasión se transmutan en aguas blancas y el símbolo es de la paloma blanca. Sí. Dice porque es tan duro estar conscientes y descubrir y eliminar los egos. ¿Por qué es tan duro? Porque hemos dejado, como cuando el jardín se llena de maleza, pues si la maleza es pequeñita uno la arranca, ¿verdad? Pero si hemos dejado muchas vidas pasar, ya la maleza está tan alta, claro, ahora hay que buscar dónde está la flor, en medio de una maleza muy grande que creció. Pero con ayuda de la divinidad siempre se puede. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medidos. Vivid en estado de alerta percepción, ved, oíd y comprender. No juzguéis para que no seáis juzgados, comprended. Este chakra nos recomienda el maestro la comprensión, cuidar el verbo. No convirtáis, dice aquí, al Satán en traductor de todo aquello que veis y escucháis. Nosotros recibimos una información y luego el ego dice, porque mira, porque lo otro, ya sabemos, ¿no? Entonces dice aquí, no convirtáis al ego en intérprete de todo lo que tú ves, escuchas. No te apoyes en el ego, apóyate en tu ser, ¿sí? No se trata de justificar ni de condenar, te lo está diciendo al inicio, sino de comprender todo. Sí, yo puedo observar que una persona está mal, pero si le dejo que el ego entre y si esa persona me cae mal, hasta gusto me va a dar, ¿no? Si mi ego está de por medio, hasta gusto me va a dar saber que le va mal a alguien, porque el ego es el traductor. Si me interesa esa persona, pues entonces hasta le voy a hacer como dicen la barba, ¿no? Entonces no convertir al ego en traductor, siempre al ser, es decir, tus principios, tu conexión con esa pequeña conciencia, que la conciencia es lo que es el punto medio, es el centro de toda conexión, ¿sí? Dice, cuando tus palabras sean puras y bellas como las voces del paraíso, cuando cada frase vuestra sea amor, belleza y armonía, entonces tu laringe creadora será como las notas divinas y encantadoras de un piano del nirvana, como la melodía de un templo, como el verbo de esos santos maestros que asisten al banquete del Cordero Inmolado. Nunca hables palabras vanas, nunca digas palabras inmodestas. La garganta es un útero donde se gesta la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El que está transmutando sus energías tiene que tener cuidado con su palabra. La palabra es sagrada. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solo aquel que la tiene encarnada, dice el maestro. Y ella tiene su nombre, el nombre interno de cada quien. Esta es la laringe creadora. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda? Una pregunta, pero vamos a preguntar porque no se entiende. Ok, ¿Esto de que hablan también se refiere a la vocalización de los mantras? Sí, claro, vamos a estimular los chakras. El día jueves vamos a hacer una práctica, pero los chakras solo se estimulan. Su trabajo verdadero es en la transmutación, en la muerte del ego. Ya lo estábamos mencionando. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que está en el entrecejo, es el chakra de la clarividencia. Dice, la llave de David es la llave del templo interno de cada hombre. Debemos edificar el templo sobre la peña viva, la piedra.
¿Se acuerdan ese relato, verdad? Que el que hizo su casa sobre piedra vino las aguas y no se la tumbó, pero el que hizo sobre arena vinieron las tempestades y todo se lo llevó, ¿no? Es que quien edifica sobre transmutación, sobre alquimia, siempre la edificación va a ser firme, como de buenos cimientos, porque es la primera de las iglesias de la que hablábamos y la segunda. Pero cuando no se edifica con transmutación, sino todo es teoría, todo son palabras bonitas, todo es mentalización, pues cuando vienen las pruebas todo se lo llevan. El Hijo del Hombre, dice, no arrojéis piedras desde el interior del templo, no uséis la clarividencia para herir al prójimo, tened piedad para los que sufren, piedad para los que lloran, no los hieras, ámalos, no convirtáis el templo en cueva de mercaderes. Cuando esta iglesia despierta, la responsabilidad cada vez va siendo mayor. Y ustedes van a observar que a cada iglesia se le va hablando un poco más fuerte. Inclusive dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Está el entrecejo, la clarividencia, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Retén lo que tienes retén tus energías, no las pierdas, para que ninguno tome tu corona. Está a punto de recibir la corona, dice. No gastes el vino sagrado, sé casto. El vino sagrado también se ha confundido y ahora hasta en la iglesia cuando se casa alguien le dicen que nunca falte el vino, ¿no? Sí, entonces la persona dice, bueno, pues qué bueno tener siempre vino en mi casa. Sí, pero el vino es el vino de la transmutación, ese que simboliza la sangre del Cordero, es el vino de la transmutación. Nuestras aguas al principio son negras, se blanquean en la alquimia, se vuelven blancas, se crean los cuerpos de oro, se crea el oro del espíritu, se vuelven amarillas y al final, a la renunciación, a la muerte del ego, se vuelven rojas, ¿sí? Entonces ese es el vino más elevado. Están preguntando que si se fornicas también al utilizar mal la palabra. Sí, claro, se pierden las energías, ¿no? Por eso le dice no gastes con tu verbo en forma negativa. Dice, el desarrollo total y completo de este chakra significa suprema beatitud y liberación absoluta. El chakra frontal tiene 8 poderes mayores y 36 menores. Nos hace clarividentes. El clarividente debe tener mente de niño. Cuando el clarividente permite que el yo sea el traductor de sus visiones, entonces se convierte en un calumniador. El clarividente debe ser tan sencillo y humilde como la tímida y perfumada florecilla de la noche estrellada. Aquí parte de los requisitos, vamos a decir, es la humildad, la sencillez. El verdadero vidente nunca dice que es vidente. El verdadero vidente debe ser humilde y modesto. El vidente debe aprender a ver en ausencia del yo, ver sin traducir, ver sin juzgar. El chakra frontal se desarrolla con la meditación interna, aparte de la transmutación. Entonces, ver sin juzgar, ¿saben qué pasa? El ego es clarividente. El ego ve, porque el ego es clarividente. Es más, si alguien tiene si la mamá tiene que regañar al hijo, curiosamente el hijo entra por la otra puerta ese día, ¿verdad? Porque el ego es clarividente. Es una forma simple de decir que nosotros huimos al trabajo interno, somos como clarividentes. El ego lo es. El ego tiene atrapado todos los poderes del hombre, del Hijo del Hombre. Entonces nuestro trabajo es recuperar esos poderes. Para recuperar esos poderes no se trata de llenarse de orgullo, sino de aprender a ver sin juzgar, ver el mundo sin llenarse de tanto dolor que juzgues al mundo, sino ver al mundo y llenarte de compasión, como decíamos en la escuela budista.
Tara, la diosa del budismo, nos enseña la suprema compasión de aquel que ve que está todo casi perdido. Pero saben un misterio que nosotros reflexionábamos, mi esposo y mi persona, cuando la rueda sube y empieza a caer, tú aprendes una experiencia. Cuando vuelves a cumplir ese ciclo y se vuelve a dar una recurrencia, y a lo mejor en el peor momento, que ya estás a punto de perderlo todo, a veces ese momento es increíble porque tienes ya la experiencia, sabes ya a dónde vas, sabes que viene el dolor, y ese momento puede ser el momento de la liberación, puede ser el mejor momento, quizás con dolor, quizás con mucha reflexión, de decir, ya no quiero que me atrape más la recurrencia. Y entonces en ese momento exacto de crisis puedes entrar a la revolución, que significa salir de la recurrencia. Para ello se requiere a veces estar en el momento de mayor crisis. Sí, son varias experiencias. Bueno, ¿cuánto tiempo se recomienda de meditación y mentalización diaria para despertar los chakras? Pues es cosa que el ser se va a ir dando, ¿verdad? Poco a poco. El maestro meditaba de 6 a 8 horas diarias, es decir, no dormía, ¿no? Que quiere decir que ya su sueño era consciente 100%, pero nosotros nos dice, empieza con 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora de mantralización diaria, dice el maestro. Pero si no acompañas esa hora de mantralización con trabajo interno, si crees que solamente estar sentado meditando ya es la solución, pues vas a cometer también un grave error. Está preguntando que si es cierto lo de que las madres muchas veces tienen el chakra del corazón desarrollado cuando sus hijos están en peligro, o es también ego. No, la madre es lo más puro que puede haber de amor en esta humanidad. Ya es como que lo más puro que nos queda, ¿no? El amor de una madre a su hijo, la conexión de una madre a su hijo. Cuando una madre sabe que su hijo sufre, lo sabe, ella lo sabe, ¿no? A menos que esta mamá pues esté tan ya distraída en el trabajo, esté tan olvidada de sí misma, esté tan olvidada de ese lazo que llevó en su vientre, que es célula de su célula, que bueno, a veces ya no se percibe, pero en general es lo más puro que pueda. Si quisiéramos hablar de amor, quizás sería una fuente de inspiración de las más grandes que hay. Lo más puro que hay es el amor de una madre que llevó en su vientre a su hijo. Pero la humanidad también da síntomas de que a veces ya ni siquiera podemos compararnos con el amor de la mamá leona a sus leoncitos, ¿no? Es decir, nuestra humanidad está dando pues ejemplos también desastrosos en este campo, pero en general, si la mamá siente que su hijo está mal, ella lo percibe y a veces siente la necesidad de hablar con él, por muy mal que esté esa mamá, por muy tremenda que haya sido esa mamá, su línea de conciencia está conectada con ese amor maternal. Y entonces aquella mujer dice, mi hijo está en gravedad, y despierta a medianoche en la madrugada y sabe que viene, que algo no está bien, ¿sí? Por muy mal que estemos. Por eso se dice que es un ejemplo muy, muy grande de inspiración, ¿no? También preguntan que si es malo dormirse a meditar. No, dormirse es la meta, dormir el cuerpo físico, lo malo es dormir la conciencia, ¿no? La meta es que el cuerpo se quede dormido y nosotros estemos en meditación en el mundo astral las 8 horas investigando, buscando, meditando, dominando el sueño. Pero si el sueño no llega, podemos afectar a la mente. Entonces es manejar la energía del sueño, que el cuerpo se duerma, ¿sí? A veces uno se queda todo torcido, ¿no? Porque, bueno, pues el cuerpo se quedó dormido, pero uno está consciente. Entonces en la meditación antes de dormir, antes de irse ya a acostar, el chiste es dejar dormido el cuerpo. El chiste es que la conciencia no se duerma. No son lo mismo la conciencia y el cuerpo, por lo tanto, la conciencia no tiene por qué dormirse. Sí. Bien, vamos a finalizar con la iglesia de la Odisea. Dice, esta es la corona de la vida, la que
la corona de la vida, finalmente. Ustedes saben por qué a los reyes se les corona, porque es el símbolo de la coronita famosa de los reyes, es porque este es el último chakra que se desarrolla con el trabajo interior y dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es el estado en que estamos ahora, ni fríos ni calientes, ni chicha ni calamicha, dice mi esposo a veces, ¿no? Entonces dice: ay de los tibios no pueden entrar en el sendero secreto, los tibios son parásitos de la naturaleza. Muchas veces un gran pecador está más cerca de la redención que un devoto tibio. A los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Eso qué quiere decir? Que nos gustan mucho las teorías, pero que no nos ponemos a trabajar. Esa es la tibieza de la que se habla. Que sí quiero ser buena gente, pero no lo soy. Que sí tengo buenas intenciones, pero no lo hago. Que sí me gusta mucho la gnosis, pero mañana medito. Que sí está muy bien todo esto, pero pues yo no creo que yo pueda hacer ese cambio. No, yo ya no tengo edad. No, yo no tengo la buena esposa o el buen esposo. No, es que yo no puedo porque esto. No, es que yo no puedo porque el otro, ¿verdad? Entonces esa es la tibieza a la que se refiere. Total, y finalmente dice el maestro: si tú ya no puedes hacer este trabajo porque tu cuerpo físico no te lo permite, pues ponte a hacer lo que está en tus manos, pero lo que tú puedes hacer, no seas tibio, ¿verdad? Es decir, como que tenemos todos muy buenas intenciones, ya sabemos lo que dice el maestro en este sentido. El infierno está empedrado de gente con buenas intenciones. Es decir, las buenas intenciones no son hechos, son intenciones. Y aunque cuenta la intención, si no se concreta, no lleva a nada. ¿Qué facultad interna tiene la corona? Sí. ¿Mande? Sí. Esta corona de la vida cierra, vamos a decir, el trabajo final de los chakras. Es cuando se dice que un Cristo puede sentarse a la derecha de su Padre, es la transferencia de conciencia, es la salida en astral consciente, esas son muchas cosas, ¿sí? Es el final, es la corona del rey, es la coronación, ¿sí? Ahora lo vamos a decir. Dice: porque tú dices, yo soy rico, yo estoy lleno de ciencia, etcétera, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Fíjate lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, si uno lo lee intelectualmente, dice: como tú eres un pobre mendigo miserable, yo te recomiendo que compres oro. O sea, si yo lo traduzco literalmente, qué horror, ¿no? O sea, qué horror, porque pues a lo mejor muchas personas fanáticas han llevado esto a la letra muerta y han dicho: pues yo atesoro oro, ¿no? Y compro oro, ¿no? El oro, ya sabemos, es del alquimista, la creación de los cuerpos solares. El oro, nosotros en nuestro organismo tenemos oro, plata, cobre. De hecho, la homeopatía ya fabrica esencias, o no sé cómo se llamen, para que tú tomes oro, plata y cobre, por ejemplo, en las mañanas o en ayunas, que te ayudan a tener como antibiótico, a las defensas con las bacterias, es decir, nosotros si hacemos un análisis de nuestra constitución, tenemos minerales. Entonces, el alquimista es el que fabrica el oro adentro. Por eso a los alquimistas los anduvieron luego buscando para que fabricaran oro físico. Y sí, el alquimista realmente puede lograr la fabricación del oro físico y con esto ayudar a una sociedad, pero no se trata de comprar oro afuera, sino de fabricar oro adentro, porque nosotros somos, aunque nos creemos grandes señores por el intelecto, no somos más que lo que dice aquí: eres un mísero, pobre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, te recomiendo que te hagas de oro. Y también por eso dice la Biblia que nadie entrará a la cena, al banquete pascual, algo así, al que no venga vestido con trajes de oro, lo echaré.
Y entonces uno dice, pues es que la Biblia es hasta racista y elitista, ¿no? No, es que tú no puedes presenciar los mundos internos a ese grado si no estás vestido con tus cuerpos de oro. Son simbólicos y son reales, ¿sí? Bien, ya lo vamos a también poder explicar más adelante. Dice, para que seas rico espiritualmente y tus vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, despierta tu conciencia, lava tus aguas negras para vestiduras blancas, crea tus cuerpos de oro y entonces estamos hablando tú y yo, dice el ángel, el verbo, vamos a decir. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El alma mezclada con el Cordero es el Hijo del Hombre que se siente en su trono. El Hijo del Hombre es un vencedor, el que venció su ego. Él tiene derecho a sentarse en el Padre uno con el Hijo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Tú que arrojas tu corona a los pies del Cordero, recuerda que todo aquel que quiere llegar a la ciencia mística tiene que negarse y despegarse de 5 cosas. Primera, las humanas pasiones, distracciones y vicios de las multitudes. Anótenlo por allí en su corazón. Segunda, de las cosas vanas y pasajeras del mundo. Tercera, de los poderes ocultos, teniéndolos en abundancia, sé como quien no los tiene. Hay quienes ambicionan poderes y con eso de ambicionar poderes ya el orgullo está muy crecido. Cuarta, desapégate de ti mismo, convéncete que por muy exaltado y grandioso que sea tu Dios interior, tú no eres más que la sombra de tu Dios, una sombra pecadora que debe ser aniquilada. Nosotros tendríamos que ser como el ave fénix, estar dispuestos a esa incineración para renacer. Dejar de ser lo que somos para ser lo que hoy no somos. La quinta, resuélvete a morir totalmente porque no eres sino una pobre sombra pecadora. Entonces te perderás en tu Dios interno y solo quedará morando dentro de tu alma cristificada el Hijo del Hombre. Tú que has abierto las 7 iglesias, recuerda que los poderes ocultos son muy divinos, pero peligrosos. Si no disolvemos al ego, al yo, sucede que el yo, armado de todos esos poderes, quiere hacer algo y desea ser grande y poderoso. Aquellos iniciados que se apegan a los poderes mágicos se salen de la humanidad y de la nada y caen en el abismo de perdición. Si quieres encarnar al Cordero, recuerda a cada instante tu propia miseria. Esa nada y el reconocimiento de tu propio pecado y miseria, hablando bíblicamente, ¿verdad?, es el medio para que tu Dios, que está a la espera, obre dentro de ti mismo maravillas y prodigios. Ayunad, orad, vístete de saco y cilicio y haz mucha penitencia. Nunca cuentes tus visiones sagradas a nadie. Recuerda que Jezabel, que se dice profetiza, goza hablando al mundo de todas sus visiones internas. Finalizamos con esta última iglesia. Ya no solamente se requiere la humildad, sino la inteligencia suprema de saber manejar finalmente esta energía de los chakras. Porque muchas personas se dedican solo a estimular la clarividencia. Por ejemplo, Nostradamus dicen que pudo estimular la clarividencia haciendo ciertas meditaciones con unos recipientes de cobre, viendo al agua, y etcétera, etcétera. Y bueno, ejercicios que hacía para estimular las visiones, y bueno, escribió el libro de las centurias como una ayuda a la humanidad. Pero nosotros queremos la clarividencia para ver quién va a ganar, a ver a quién le vamos a apostar, a ver qué caballo, la lotería, a ver qué está haciendo el vecino, a ver qué me gano la atención de todos. Es decir, queremos los poderes para el ego, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar los poderes renunciando a los poderes también. Es una cosa que a veces no se entiende, es decir, ponerse en manos del ser, transmutar las energías, provocar el trabajo con los requisitos de cada uno de estos chakras, porque necesitamos despertar
esas capacidades internas para ver, palpar, comprender los mundos internos, la realidad de la vida, pero renunciando al poder en sí mismo, que es vanidad, que es orgullo, que es soberbia. Y con esto, bueno, pues finalizamos el estudio del primer libro en forma muy somera. Y bueno, el jueves vamos a poder hacer una pequeña meditación que nos pueda dar un poquito de ayuda para este trabajo. Por hoy, que pasen buenas noches. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Buenas noches. Gracias.